Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Un saludo para los que nos están escuchando, a todos los oyentes, a los de la mesa de trabajo. Bueno, una lesión de musculotendinosa al nivel del muslo anterior, que fue donde él sufrió la lesión, desafortunadamente es una lesión que compromete el músculo y los músculos se unen a la cadera a nivel del hueso. Pues él ha sufrido en esa transición músculo-tendón una lesión que aparentemente y según lo que han informado es una lesión parcial, no sé, no una ruptura total del tendón que hubiera complicado las cosas, pero sí fue una lesión parcial y el problema de esa lesión a ese nivel es que recae muchísimo, tiene muchísimas recurrencias y por la práctica del fútbol, por sus características, sobre todo a nivel biomecánico, es un área que suele lesionarse muy, muy frecuentemente cuando ya había una lesión previa. Entonces es una situación compleja y entiendo la preocupación del Polilla sobre el estado de salud de Eder Álvarez Balán. Y se entiende el desánimo del futbolista, porque pues conocedor de las circunstancias va a decir, tras de que ya estoy cerca más del retiro que de otra cosa, y mi retiro va a ser a punta de dolor, de estar a la expectativa de que no me vaya a lesionar otra vez, porque eso se vuelve como una pubalgia, ¿no? Que está recayendo permanentemente, entonces tiene que ser muy, muy, muy incómodo. Médico, como para pensarla de verdad, como hizo él, para pensarla de, más bien no me expongo. Sí, yo creo que lo más preocupante es que si uno evalúa al menos la edad de Eder Álvarez Balanta, él no, pues tiene 32 años, no es un jugador Sí. tampoco que tenga 36, 37, 38 años, que es donde uno pensaría que las lesiones se vuelvan más recurrentes. Ahí hay algo que habría que analizar. Yo sé que es muy complejo desde el punto de vista de un médico del deporte poder entrar a evaluar cada detalle, pero si se pudiera, este es un caso que valdría la pena. Hay que hablar algo que es lo que está pasando. ¿Será algún desbalance muscular? ¿Será algo genético? ¿Será que de pronto él no tiene buen fortalecimiento del core, que es la parte central del cuerpo? Y generalmente cuando eso está bien fortalecido, previene un gran porcentaje de este tipo de lesiones. ¿O será que fue que se sobrecargó, anda sobrecargado? ¿Cómo está la recuperación de él? Entra uno en Ujú. juego a ver todos estos detalles para determinar realmente si hay alguna manera de sacarlo adelante. Su estilo de jugar médico también influye mucho, o sea, su característica en el campo. En el fútbol siempre van a haber roces. El fútbol es un deporte de contacto. Pero más Balanta que va al choque siempre permanente, va al hombre contra hombre. eh, eso tiende más a las lesiones, en la característica de juego. Lo que pasa es que en el fútbol y en otros deportes, nosotros en medicina del deporte tratamos de diferenciar dos tipos de lesiones, las que son por trauma directo, contusiones, que en este caso sí influye el tipo de deporte y hasta la posición en que él juega y sus características. Si fueran por lesiones por colisión, por impacto, la respuesta sería sí. Pero en este caso, si uno evalúa las lesiones de él, casi todas han sido lesiones que uno dice que son las otras, las de sobrecarga o sobreuso. Y Ah, eso es lo que llama más la atención. ah, Entonces, yo pensaría que en este caso particular no es por la forma en que él juega ni su posición. ya. Hay algo más que habría que entrar a evaluar y como les digo, es complejo, pero pues no es imposible. Yo creo que uno entrando al detalle con él podríamos sacar mucha información valiosa que pudiera, pues primero prevenir futuras lesiones en él y segundo poderlo volver a que él retorna a su nivel competitivo de siempre. ¿Qué capacidad tiene esa lesión médico? Ha sido tan escueta la información que se ha dado que es muy difícil poder dar como un rango muy, muy exacto. Lo que se sabe de estas lesiones, si fue parcial, podríamos estar rondando 6 a 8 semanas, pero no sabemos si fue realmente parcial, si fue una lesión total o si fue una lesión un poco menor. Pero si uno se pone a estimar, yo pensaría que unas 6 semanas a 8 semanas yéndole bien, porque como les digo, estas Mm. lesiones, el problema de ellas es que listo, dejan de doler, pero tienen una recurrencia muy alta, o sea, vuelven a entrenar y a los pocos semanas vuelve y se lesiona este tendón. O Dos, sea, Entonces, eso es lo más complicado. el semestre se le acabó a él prácticamente, sí, médico, sí, sí. ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, sinceramente, aunque les digo, o sea, como les decía, hay poca información al respecto de lo que él sufrió, pero sí, sí, con lo poco que han manifestado, yo sí creo que hace rato que su semestre lastimosamente acabó. Dos cositas. ¿Operable o no operable? Mejor recomendación de operar o no operar, ¿de qué depende?
Y lo dos, y lo segundo, el profe Juan Carlos Osorio nos enseñó a distinguir a estos futbolistas como él, jugadores de fibra 2B. O sea que no deja de ser extraño que un jugador de esta contextura física tenga esa dificultad. Sí, yo pensaría que es muy difícil saber en el caso de Eder qué tipo de predominio de fibra muscular tiene. Es algo que se ha venido hablando mucho en las últimas, yo diría, décadas sobre el predominio, ¿no? Todos tenemos fibras tipo 1, todos tenemos fibras tipo 2. Las 1 son las que son resistentes a la fatiga, pero son menos explosivas, mientras que las fibras tipo 2 son menos resistentes a la fatiga, por lo tanto pueden sufrir más de sobreuso, sobrecarga, pero son muy explosivas. Pero todos tenemos un porcentaje determinado de esas, depende mucho del biotipo. Pero digamos que en este escenario yo pensaría que no es cirugía. Si fuese cirugía es porque entonces es una lesión total, o sea, se desprendió completamente el músculo del hueso a nivel del tendón que lo une, y a ese sí casi siempre hay que operarlo, y lo peor de todo es que no garantiza el 100% de que se recupere. Entonces yo creo que fue parcial, lo que no ameritaría la cirugía, y ya es esperar que con la rehabilitación y sobre todo el fortalecimiento muscular que se haga, él pueda volver al menos a un nivel similar al que venía trayendo. Con razón, entonces el hombre le pasó por la mente retirarse, porque seguramente le han dado algún diagnóstico que si bien no es tan grave, sí le va a generar en adelante unas lesiones recurrentes, ¿sí? Es que eso es y el- ya Hay que con hacer- 32 años. Hay que hacer es un trabajo Sí. psicológico ahora, ¿no? Con él. Sí, doctor Roda, guardando las proporciones un poco, con base a la lesión que tuvo James Rodríguez, porque se hablaba, ¿cómo llama la lesión de James? Que fue en los gastrocnemios. Es sóleo. En el sóleo. El osóleo, correcto, porque siempre se habló, y pues usted que es el profesional y el conocimiento, tiene todo el conocimiento, se habló de que esa era una lesión de que tenía que tener mucho tiempo de reposo para poder que fuera sanando, ¿verdad? Y siempre va a pasar lo Y mismo. en este caso, pues no sé si pues tendrá unas características diferentes, pero digamos que en ese sentido también puede tener de que genere mucho tiempo de reposo para poder que, digamos, las lesiones no se vuelvan tan recurrentes, o eso no tiene nada que ver. Sí, el tiempo que se dé de recuperación y de incapacidad deportiva indudablemente tiene mucho que ver con que también se recupere. Entre más tiempo se le dé de recuperación, tendrá probablemente mayores probabilidades de que se recupere y llegue a un nivel como el que venía trayendo. Ahora, en el caso de James tenía algo a su favor, y es que la lesión de James era muy puntual, era a nivel del músculo sólido, parece ser de la misma pierna, que es el músculo que muy probablemente en el caso de él no cicatrizó en su primera vez que la tuvo bien, y al no cicatrizar bien ese tejido queda como frágil a unas nuevas lesiones, pero es solo ese músculo. En el caso de Eder, pues el problema es que compromete también el tendón, y eso lo hace más complejo, y la ubicación es más compleja la de Eder por todo lo que hacen los músculos flexores de la cadera. Entonces, y más en el fútbol, entonces toda esa biomecánica que tiene el fútbol hace que ese tendón donde él sufre la lesión esté mucho más activado, esté más demandado durante la práctica deportiva que lo que podría eventualmente ser una lesión muy puntual del sóleo. ¿Le extraña tanta lesión en América o es normal? Para complementarte, es que para eso iba médico. Sabiendo que actualmente hay tantas pruebas para que un jugador no se sobrecargue, ¿cierto? Muscularmente. Tanta información, no era como antes. Y ahora se evalúa mucho al jugador para que precisamente no existan ese tipo de se lesiones. lesionan más. ¿Por qué se siguen produciendo esas lesiones? Bueno, hay muchos factores que entran en juego, ¿no? Eso es multifactorial, desde la recuperación del atleta, pasando por la nutrición, pasando por la genética, pasando por el entrenamiento deportivo y la preparación física. Entonces entran en juego tantos factores que es muy difícil nosotros poder prevenir el 100% de las lesiones como médicos del deporte. Ahora, cuando uno ya ve una estadística en un equipo en donde aumenta el promedio de las lesiones que uno normalmente tiene durante el semestre, ahí es donde uno dice, bueno, aquí definitivamente hay que buscar y corregir la causa. Y hay que ver el calendario. En América el problema de la lesión no es de ahora, eso viene de semestres atrás que se viene hablando, y estoy seguro que al ser no 2, ni 3, ni 4, sino a veces 5 o 6 jugadores lesionados simultáneamente, ahí es donde uno dice, bueno, aquí la causa más probable es o de la parte de la preparación física, algo que está pasando en cuanto a la sobrecarga, o que también se están recuperando los jugadores, se están cuidando fuera de la cancha, eso también hay que evaluarlo.
Y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil entrar a prevenir porque uno puede meterle toda la ciencia y las enzimas que uno normalmente toma en muestras de sangre y muchas cosas que uno puede hacer para la prevención, pero si el mismo futbolista no se cuida, el mismo futbolista no habla de que venía con una molestia y solamente en el partido es que uno se da cuenta, es complejo. Eso hablar con el jugador, sobre todo el futbolista, que tiene una personalidad muy particular, a veces no es tan fácil como la gente cree. Y ahí es donde hace el trabajo del médico del deporte bastante más difícil, igual que el del preparador físico. Señor. Es un caso, y es un caso debe ser muy recurrente, médico. Y para ustedes, eso es como cuando uno en la vida cotidiana va al médico ya cuando ha soportado mucho tiempo, en última instancia, un dolor, alguna circunstancia, cuando le dan un diagnóstico, le dicen a uno muchas veces, ¿y usted por qué no vino antes? ¿Cierto? U otras veces termina siendo catastrófico un diagnóstico por no haber ido rápido al médico. Pasa con los futbolistas entonces, por ese eso deseo de jugar. La medicina preventiva. Claro, por ese deseo de jugar, de pronto, pues hacen caso omiso a cualquier síntoma y es donde viene el problema. Ya cuando lo detectan, pues para ustedes los médicos se vuelve complicado. Ahí tendría que ser muy profesional en ese sentido el futbolista también, porque estaría jugando con su futuro, su futuro profesional, por supuesto, médico. Totalmente, eso es la recomendación que uno siempre le da al deportista, no solo al futbolista, sino en general en todos los deportistas. El problema es que en el caso del fútbol todos quieren jugar, todos quieren ser titular, nadie se quiere perder un partido y ahí es donde entra como esa parte del ser humano que uno entiende, pero bueno, a veces es mejor enseñarles que vea, es mejor que se pierda uno o dos partidos, que se pierda toda una temporada y eso es lo que a veces no entienden y bueno, eso es de educar y ser muy profesionales al respecto. Médico, para finalizar y agradeciéndole muchísimo, yo lo leo mucho en sus redes. Usted ha sido permanentemente muy crítico, ¿no? Del América como tal, el equipo de fútbol. Quiero preguntarle ¿qué opinión tiene en la actualidad del equipo, cómo lo ve, cómo está funcionando. Bueno, yo pienso que los resultados a nivel del semestre en general uno se pone a ver por posición y por puntos, está muy bien, el equipo está peleando el punto invisible, esa ventaja deportiva a nivel de la liga colombiana, está aspirando a una alta probabilidad de poderse clasificar a la siguiente ronda de la Suramericana, por resultados está muy bien. Por juego ha sido un equipo que al menos en el último mes, 2 meses ha sido como un poquito irregular. Creo que ha encontrado esa regularidad en los últimos 2, 3, 4 partidos, lo cual es positivo. Yo confío en el Polilla y en el manejo del grupo que se le dé, y es muy importante que el equipo siga con la misma tónica. Creo que el clásico fue un punto de quiebre definitivamente, de pronto algo a nivel anímico también que ayudó. Entonces, yo creo que el equipo tiene con qué, el equipo bien dirigido y si los jugadores se meten en la cabeza que pueden sacar unos excelentes resultados, inclusive a nivel del torneo internacional, podemos estar pensando en que el equipo, por lo menos por su nómina, puede estar peleando una semifinal quizás de este torneo y poder pelear indudablemente el título del fútbol colombiano. ¿Está de acuerdo con Bambino? ¿Ya? Sí. Pues médico, muchísimas gracias, muy atento con el Supercombo del Deporte, muy amable. Con mucho gusto, una feliz tarde para todos.